Hola, buenas tardes compañeros y maestro. Yo les voy a exponer lo que es el crédito fiscal, lo que corresponde al punto número 6 de nuestro temario. Y bueno, pues voy a empezar con una breve introducción sobre lo que es el crédito fiscal. Al haber determinado la obligación contributiva o tributaria o cuantificada en cantidad liquidada, es decir, que se haya precisado su monto, surge entonces lo que se denomina crédito fiscal. Se puede decir que los créditos fiscales están más identificados explícitamente con la determinación en cantidad liquidada de una contribución, multa, recargo, etc., que con el nacimiento o causación de la obligación contributiva o tributaria, ya que estos se dan en diferentes momentos. Entonces, como tal, la obligación contributiva o tributaria dan origen al crédito fiscal. Una vez que tienes una obligación de pagar, surge el crédito fiscal. Bueno, ¿cómo se crea el crédito fiscal? Como podemos ver en ese diagramita, depende de la declaración de impuestos, o sea, la persona declara todos sus ingresos y gastos, y también lo fundamentan las multas o moras. También se consideran créditos fiscales. Y con esto se crea el fisco, el crédito fiscal. Tanto si es positivo como negativo, el monto del resultado se conoce como crédito fiscal. Y bueno, la definición de acuerdo al artículo 4 del Código Fiscal de la Federación, tenemos que el crédito fiscal son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de aprovechamientos o de accesorios, incluyendo los que se deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus servidores públicos o de los particulares, así como a aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. Como lo mencioné, esta definición se encuentra en el artículo 4 del Código Fiscal de la Federación. En otras palabras, los créditos fiscales son, como cita la ley, los derechos de cobro a favor del Estado o de sus organismos descentralizados, por ejemplo, el IMSS y el Infonavit, que son aquellas organizaciones que cobran el impuesto automáticamente, o sea, lo retienen, los cuales estos créditos fiscales se integran por contribuciones, recargos, sanciones o bien multas, gastos de ejecución, indemnización por cheques devueltos. Para el Estado los créditos fiscales son un derecho, mientras que para los contribuidores son una obligación. Y pues bueno, aquí en esta tablita podemos ver la diferencia entre el acreedor, que en este caso sería la Fiscalía, y el deudor. Por ejemplo, el gobierno o el Estado tiene un préstamo por recuperar, es decir, los impuestos. Puede solicitar un aval y está respaldado por la ley. Mientras tanto, el deudor, o en este caso, todos aquellos contribuidores, deben de devolver un préstamo, es decir, el impuesto. Deben de cumplir con una fecha de pago, que esto es muy importante, y si no, pagará un tipo de interés o en este caso un tipo de recargo. Bien, ahora vamos a pasar al nacimiento de estos créditos fiscales. El nacimiento o causación de la obligación contributiva o tributaria comienza en el momento en que se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas por la ley y que generan obligación. Y aquí tenemos algunos puntos. ¿Cómo puede surgir este nacimiento? Porque el contribuyente haya originado el nacimiento de la obligación individualmente al realizar los hechos gravados por la ley fiscal respectiva, porque el contribuyente haya originado el nacimiento de la obligación al realizar los hechos gravados por la ley fiscal respectiva en concurrencia a otra persona, por ejemplo, un copropietario, porque el contribuyente haya sustituido al sujeto pasivo originario voluntariamente, o sea, se debe de pagar cuando haya un heredero, porque el contribuyente haya sustituido el sujeto pasivo originario por disposición de la ley federal, de la ley fiscal respectiva, fedatarios públicos, es decir,
porque el incumplimiento de la obligación fiscal trajo como consecuencia la evasión total o parcial de contribuciones por parte del que dio nacimiento a la obligación fiscal, patrones. Si lo entendemos con otras palabras, pues siempre debemos de contribuir al gasto público mediante los impuestos. El nacimiento pues viene desde que compramos cosas, desde que adquirimos bienes o servicios, cuando trabajamos, y como ya lo conocemos, pues algunos impuestos se pagan con el IVA, con el ISR, el IEPS, y pues con otras prestaciones como el IMSS y el Infonavit. Bueno, ahora vamos a ver el punto 2.3, que es la determinación. La determinación de la obligación contributiva o tributaria es un acto posterior a su nacimiento o causación, que consiste en precisar si el acto realizado encuadra en el supuesto previsto por la ley y que genere la citada obligación contributiva, que posteriormente será cuantificada en cantidad liquidada, ya sea realizada por el contribuyente o por la autoridad fiscal, aplicando los procedimientos establecidos en la ley fiscal para obtener el importe del crédito fiscal a pagar. Como tal dice la palabra determinación, o sea, es la etapa en que vamos a determinar mediante una serie de procesos lo que nos corresponde pagar como contribuyentes respecto al crédito fiscal. Vamos a determinar. Y bien, la determinación de la obligación contributiva o tributaria puede hacerse mediante por el contribuyente, la autoridad fiscal o por acuerdo de ambos. Primero vamos a empezar a explicar lo que es por el contribuyente. En nuestro sistema fiscal prevalece el principio de la autodeterminación de las contribuciones, es decir, que por disposición expresa de la ley en principio le corresponde al contribuyente o sujeto pasivo determinar y liquidar el importe de la contribución a su cargo de conformidad. Esto lo encontramos en el artículo 6. Si es la autoridad fiscal a la que le corresponde efectuar la determinación de la contribución por disposición expresa de la ley, los contribuyentes deberán proporcionar la información necesaria dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su causación, en los términos igual del artículo número 6 del Código Fiscal de la Federación. Y también puede ser por acuerdo de ambos. Es cuando tanto la autoridad fiscal como el contribuyente, según los datos requeridos por la ley que se trace, determinan el monto a pagar. Actualmente no se utiliza en nuestra legislación, ya que no se quiere fomentar la corrupción. Sin embargo, personalmente, yo diría, en mi opinión, que sería lo mejor un acuerdo de ambos, ya que tanto como el contribuyente como la autoridad fiscal están llegando a un acuerdo del monto a pagar, mientras que cuando es la autoridad fiscal, hasta cierto punto, a veces hay más dinero del que se debe pagar que el que en realidad es. Pero por esa razón es necesario tener bien establecidos tus cuentas fiscales y tus documentos para evitar todos estos errores. Bueno, otro punto es el acto administrativo. En el procedimiento administrativo de ejecución, las autoridades fiscales dentro del ámbito de su competencia deberán emitir por escrito sus actos, debidamente fundados y motivados, es decir, actos como el mandamiento de ejecución, el requerimiento de pago y embargo, el acuerdo de remoción de depositario, entre otros, deberán de contener la cita de los dispositivos legales, las circunstancias y motivos particulares por los cuales la autoridad emite dichos actos. El procedimiento administrativo de ejecución fiscal, o PAE, es de carácter administrativo y las autoridades fiscales están facultadas para realizarlo atendiendo el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad a las disposiciones fiscales aplicables, como son Código Fiscal de la Federación o los códigos fiscales de las entidades federativas y municipales y sus
reglamentos. Como tal, estos actos administrativos los realizan las autoridades fiscales cuando una persona, un contribuyente, no paga sus contribuciones, ya sea por demora de tiempo o etcétera. Y estos actos administrativos lo que hacen, por ejemplo, es solicitarle de la manera más atenta al contribuyente de sus adeudos y así poder llegar a un acuerdo. Otro punto es la exigibilidad. La exigibilidad de la obligación fiscal es la posibilidad de hacer efectiva dicha obligación, aun contra de la voluntad del obligado, en virtud de que no se satisfacía durante la época de pago. Por lo tanto, mientras no se venza o transcurra la opaca de pago, la obligación fiscal no es exigible por el sujeto activo. Una vez que la obligación fiscal se determina en cantidad liquidada y por tanto surge el crédito fiscal, este debe pagarse en la fecha dentro del plazo señalado en las disposiciones fiscales. La exigibilidad es como tal un derecho que tiene la autoridad fiscal para poder obligar al contribuyente a dar su contribución. Los artículos 6 y 145 del Código Fiscal de la Federación disponen que la falta de pago o garantía de un crédito fiscal en la fecha o dentro del plazo señalado por la ley determina que se haga exigible mediante el proceso administrativo de ejecución. Pues bueno, eso es todo respecto al tema número 6 y la conclusión respectivo a este tema, que son los créditos fiscales. Pues bueno, los créditos fiscales surgen una vez que se determina la cantidad liquidada de una obligación fiscal. Es importante comprender que los créditos fiscales son aquellos que tienen derecho a percibir el Estado de un contribuyente, como por ejemplo el IMSS e Infonavit, convirtiéndose en una obligación para el contribuyente y un derecho para el Estado. Estos créditos fiscales permiten que el Estado reciba fondos para poder subsistir y generar fondos en beneficio a la ciudadanía de un país, brindando servicios de seguridad, de educación, etc. Y pues bueno, la conclusión final de todo el trabajo, que en este caso nos tocó el punto número 5 y el punto número 6, finalmente podemos concluir que cada uno de los temas investigados son de suma importancia, ya que cada uno de ellos forman parte de los derechos fiscales y debemos tener en cuenta para llevar a cabo nuestra carrera de administración. Debemos conocer estos temas relacionados con el derecho fiscal para así tener un desglose mejor de cada tema y llegar a cumplir nuestros objetivos en la materia, como resolver nuestras dudas al igual. Y como tal, es importante saber sobre el derecho fiscal, pues porque más bien siempre vamos a pagar impuestos. Y por ende, si no conocemos nuestros derechos o obligaciones, pues no vamos a ser unos buenos administradores o buenas personas físicas, tanto morales. Y pues es todo. Muchas gracias por su atención.